Resumen acerca de hermanos, de cómo en este momento se encontraba el apóstol Pablo. Él estaba como prisionero en una prisión de Roma, y la historia nos dice que alrededor del año 60 después de Cristo, estando allí en Roma, hermanos, el apóstol escribe esta carta para enviársela a Filemón. Pero había, hermanos, un reo también ahí con él que había llegado por hacer cosas buenas. ¿Cuántos saben, hermanos, que los reos siempre así dicen? Aleluya. Ellos siempre se declaran inocentes, y cuando les preguntan ¿por qué venís? No, si yo no hice nada, yo pasando iba. Entonces, a veces ellos, hermanos, casi siempre se dice que el abogado tiene que como convencerlo y decirle: mira, declarate culpable para que ganemos el caso. De lo contrario, siempre la persona dice: pues yo soy inocente, yo no lo hice. Y un raro caso cuando las personas dicen: sí, pues la verdad que hay muchas evidencias y lo hice. Pero en este caso, hermanos, vamos a hablar de cómo, hermanos, este hombre llegó, llamado Onésimo, a la cárcel. Dice, hermanos, que Filemón era, como le dije al principio, un cristiano de la iglesia en Colosas, y según la historia era un hombre rico, y había comprado como esclavo a Onésimo, y él lo tenía en su casa a su servicio. Pero que en cierta ocasión Onésimo, hermanos, decide y planea huir de su amo. Y pues no le bastó solo, hermanos, huir, sino que la historia dice que le robó. Robándole ya era un delito. Y el segundo delito que comete era, hermanos, huir de su amo. Huir. Entonces esas dos faltas graves, hermanos, era una pena que en ese tiempo Onésimo debía pagar. Pero según la historia no fue que por eso él fue a la cárcel, porque él continuó, hermanos, a lo mejor en sus cosas, posiblemente siguió robando, en sus problemas, en sus, hermanos, situaciones de la calle, a manera que llegó a tal grado en que él lo apresaron y llegó precisamente a esa cárcel en donde el apóstol Pablo se encontraba. Podemos decir, alguien de nosotros, casualidad. No hay casualidades. Fue, hermanos, la mano de Dios quien permitió que llegara hasta allí, porque allí se encontraba un siervo de Dios, quien pudo, hermanos, compartir con él lo que es el evangelio de Cristo. Y dice, hermanos, que Onésimo, ya estando allí, creyó en el Señor Jesús, aceptó a Cristo como su Salvador, y a partir de allí llegó a ser parte de la familia de Dios y hermano en Cristo del apóstol Pablo. Entonces, hermanos, estando en esa condición, Pablo supo, hermanos, de la situación por la que él realmente había ido ahí. Y sabe, hermanos, que le repito, muchas personas a veces cuando las apresan, y a veces por querer encubrir lo que cometieron, tienen temor, sienten miedo de poder contar los motivos por los cuales está allí. Pero algunas personas, pues, cuando se les llega a la confianza, con toda confianza, pues pueden contar lo que, hermanos, hicieron para poder merecer la cárcel. Y este fue el caso, hermanos, de Onésimo. Pues Pablo se entera de qué manera Onésimo había llegado hasta ahí. Y repito, posiblemente no era ese caso, sino que era por otro caso, pero a manera que esa deuda Onésimo la debía a su amo Filemón. Y dos situaciones muy difíciles, es decir, muy duras, que
que según, hermanos, las leyes, amparando a los amos, si encontraban a Onésimo, lo que debía hacer Filemón, su amo, era asesinarlo, por lo que él había cometido, por lo que él había hecho, y la ley lo respaldaba a él. La ley lo respaldaba al amo Filemón por, hermanos, lo que había hecho su esclavo. Era un esclavo fugitivo que había huido sin consentimiento de su amo. Había huido por su libertad y aparte de eso, le había llevado algunas cosas. Había robado, le había robado. Pero entonces, hermanos, es allí cuando Pablo, sabiendo la condición, cuando Pablo, sabiendo el problema, hermanos, en el que se encontraba Onésimo, hermanos, es allí cuando nos dice la súplica de Pablo en favor de Onésimo. La súplica de Pablo. Es decir, hermanos, en esta carta encontramos un favor que Pablo le pide en esta carta al amo Filemón a favor de su esclavo fugitivo. Pero que ahora ya no es el que había salido huyendo, ahora ya era un hijo de Dios, ya era un cristiano, y por esa razón Pablo, hermanos, pide este favor para él. Sabe que en muchas ocasiones Pablo pidió favores y en muchas ocasiones, repito, lo hizo para otras personas. Ahora, hermanos, ¿qué nosotros aprendemos de esto? ¿Qué es lo que nosotros podemos agarrar, hermanos, como una ayuda a nuestra vida espiritual con respecto a esto? Y es que, hermanos, aquí podemos encontrar una verdadera intercesión del apóstol Pablo a favor de su hermano en Cristo, Onésimo. Entonces, hermanos, Pablo hace esa súplica en favor de Onésimo. Quiero, hermanos, que entendamos y podamos aprender cuán importantes son, hermanos, las intercesiones a favor de otro. Es algo bien lindo, hermanos, que nosotros como cristianos debemos hacer. Como cristianos, como hijos de Dios, hermanos, debemos de meternos en ese ministerio de intercesión. Cuando nosotros nos conocíamos a Cristo, hermanos, fue muchas personas quienes, hermanos, le conocían a usted, podría ser parte de ellos sus familiares, quienes intercedieron en favor de usted, pidiendo la misericordia de Dios para que lo alcanzara y usted fuera salvo. Entonces, hermanos, en ese sentido, ahora, hermanos, nosotros nos toca aprender de Pablo lo que él hizo en esta ocasión. Nos corresponde a nosotros, hermanos, aprender algo muy lindo en este pasaje de la Biblia, que, hermanos, Pablo pidió un favor. Repito, no para él, sino que lo pidió para su hermano en Cristo. Ahora, hermanos, a nosotros nos corresponde hacer lo mismo. Aunque usted diga, hermano, pero ¿cómo yo le voy a pedir al Señor si antes pido para mí? Usted puede decir eso, pero, hermano, nos corresponde hacerlo. Usted puede decir, ¿cómo yo voy a amar, un ejemplo, a mi hermano si ni me amo yo mismo? Pero eso era antes. Eso era lo que antes éramos nosotros, hermanos, porque antes de conocer al Señor, ni nosotros mismos nos amábamos. Contimás íbamos a amar a otros. Contimás íbamos hermanos, a apreciar a otras personas. Y si nosotros no pedíamos ayuda por nosotros mismos, tampoco, hermanos, íbamos a poder pedir ayuda para otras personas o por otras personas. Sin embargo, ya viniendo a los caminos del Señor, Dios, hermanos, lo desea que nosotros así lo hagamos. La lectura que se leía, hermanos, decía: llevad las cargas de los débiles, ¿verdad? Que los más fuertes deben llevar las cargas de los débiles. Aleluya. Y hay muchos cristianos, hermanos, que dicen: pero yo, ¿por qué voy a cargar con la carga de mi hermano? Con que a puras penas voy con las mías.
con que a puras penas yo logro orar unos minutitos por mí, continúa, voy a orar por otras personas. Entonces, que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque en este caso, hermano, el apóstol Pablo eso nos quiere enseñar a nosotros, hermanos. Amén, aleluya. De que se puede pedir un favor para otra persona. Eso se puede, hermano. Y qué agradable es, qué, hermano, sensacional es sentir eso, hermanos, cuando uno dice, yo pedí este favor para mi hermano y gracias al Señor Dios así lo hizo. Podría ser un favor que usted necesite y se lo pide a otra persona para ayudar al que usted quiere ayudar. Eso es lindo, hermanos. Ahora, cuando nosotros pedimos a Dios también, hermanos, cuando pedimos a Dios por otra persona que sabemos que está pasando situaciones difíciles, problemas, hermanos, graves, y nosotros estamos estables, nosotros estamos bien, nuestros hijos están bien, nuestro hogar está bien, no están enfermos, hay sanidad en ellos y todo bien, hermanos. Y su hermano necesita, y su vecino necesita que lo ayude, y a veces ellos le piden a uno. Y es bien triste, hermanos, hacer caso omiso a eso. Es bien triste, hermanos, hacer oído sordo a eso. Y que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque en ese caso, hermanos, no entramos nosotros en el ministerio de la intercesión. Y qué importante es, hermanos, que nosotros, la Biblia nos dice, oremos unos por otros, ¿verdad? Amén. Es importante, hermanos, que nosotros podamos pedir a Dios por otras personas. Entonces, si nosotros, hermanos, nos dedicamos en la oración y tenemos tiempo para nosotros, también Dios nos demanda, Dios nos pide que también, hermanos, podamos orar por el bienestar de otras personas. Amén. Yo estoy bien, pero yo también deseo que mi hermanito esté bien. Amén. Yo no tengo problemas, pero yo deseo que mi hermanito también esté bien. En el mundo éramos egoístas. En el mundo, antes de venir a Cristo, hay que ver a él cómo sale, que se rebuque, hay que ver a ella, que Dios la socorre, que Dios le ayude. Aleluya. Y no, hermanos, hacíamos absolutamente nada por ayudar. Al contrario, criticones, murmurones, algo está pagando, por algo le ha venido esto, por algo hay que pague. Aleluya. Hay que aguante. ¿Me entiendes? Sin embargo, ahora en los caminos del Señor es diferente, hermano. Amén, hermano. En los caminos del Señor Dios nos enseña a que nosotros, hermanos, nos metamos en el problema del otro. Así es, hermano. Aleluya. Pero ¿de qué manera yo me voy a meter? Tenemos, hermanos, unas rodillas, tenemos una boquita para poder pedir misericordia por esta persona. Y le repito, es algo glorioso, hermanos, es algo lindo que cuando uno lo hace se siente satisfecho. Y mayormente cuando uno ve que aquella respuesta fue efectiva, bendito sea el Señor. Uno se goza, uno se alegra, uno, hermanos, se siente muy feliz en el Señor cuando vio, hermanos, problemado al hermano y se fue de rodillas y se fue a clamarle al Señor, y cuando lo vio ya victorioso, uno se goza por eso, hermano. Aleluya. Es lindo, ¿verdad? Claro, esto no es fácil, pero con la ayuda del Señor se puede, hermano. Amén. Con Cristo se puede, con Él todo es posible. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude, porque tenemos que meternos en este ministerio de intercesión. Solo el pastor está obligado, solo los diáconos, solo el cuerpo oficial. Todos, hermanos, todos. Imagínese que usted sabe que su familia está totalmente sin Cristo, sin el Señor, y usted dice, bueno, pero gracias a Dios yo ya me salvé, que vean ellos. Oh, si Dios le ha dado la oportunidad a usted de conocerlo a Él, le toca a usted. Me toca a mí, hermano, pedir misericordia al Señor para que salga mi familia. Amén, amén. Para que salga mi amigo, para que salga mi conocido, mi vecino. Le estoy poniendo un ejemplo de interceder para salvación, hermanos. Y así hay muchos casos, hay muchas necesidades por las que nosotros, hermanos, podemos interceder por otros.
¿Verdad que es bonito pedir un favor para otro? Amén. Es bonito, hermano. Es lindo, uno se siente satisfecho. Amén, aleluya. Uno se siente agradado. Sabe que hay personas que salen a pedir a las calles no para ellos, sino para cubrir una necesidad. Y eso, hermanos, yo lo veía en El Salvador en varias ocasiones. Personas, hermanos, que con el corazón roto, ellos no podían ayudar económicamente en ese caso, pero ¿sabe qué hacían? Agarraban un canastito y se iban a las calles a pedir por la necesidad del otro. Y yo decía, qué bonito es eso, que alguien tome esa acción, hermanos. Y si un ser humano la ve con agrado, imagínense nuestro Dios. Imagínense nuestro Padre Celestial, cómo ve eso con mucho agrado. Dice el verso 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. El apóstol Pablo, como apóstol de Jesucristo, tenía un derecho sobre Filemón. Pero ahí veamos, hermanos, la humildad del apóstol Pablo. Por lo cual le dice, aunque tengo mucha libertad, oiga, en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien, dice el versículo 9, te ruego por amor, siendo como soy. Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Verso 10, te ruego por mi hijo Onésimo. Oiga, hermanos, a quien engendré en mis prisiones. No era un hijo biológico, sino espiritual. Amén. A quien engendré en mis prisiones, dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Aleluya. El significado del nombre Onésimo significa útil. Sin embargo, él no estaba honrando su nombre. Él no lo estaba honrando porque el significado de él es útil. Y él, hermanos, antes había sido inútil completamente. Inútil porque lo que había hecho, el castigo de ese hecho y doble hecho era la muerte. Eso era lo que su amo, hermano, debía hacer al encontrarlo. Y toda la ley estaba a su favor porque le había robado y había huido. Dos cosas gravísimas. Sin embargo, hermanos, tuvo la bendición de conocer a Jesús. Tuvo la bendición, hermanos, estando en la cárcel, de encontrarse con nuestro Señor. De encontrarse, hermanos, con un hombre de Dios, quien le habló de Dios, quien le habló de Jesucristo y creyó en Él. Y qué lindo, porque de allí para allá las cosas cambiaron. Amén, amén. Si él, hermanos, le tocaba la muerte al presentarse a su amo Filemón, pero cuando conoció a Cristo, las cosas cambiaron. Cuando nosotros conocimos a Cristo, las cosas cambiaron, hermanos. Aleluya. Yo recuerdo, hermanos, allá en El Salvador, en cierta ocasión, le voy a contar lo que me pasó, ¿verdad? Tengo que contárselo. Y es que yo fui confundido por un malacate. Y le digo aquí, gracias a Dios, que no era yo, ¿verdad? Pero fui confundido y me parecía bastante a él. Y recuerdo, hermanos, que yo llegué a los caminos del Señor y fíjense, hermanos, que yo sin darme cuenta, yo no sabía nada. Me dice una hermana de la iglesia a la cual yo había asistido y allí estaba perseverando, me dice, ¿no se ha dado cuenta de algo usted, hermano? Me dice. ¿De qué? Le dije yo. De que a usted, me dijo, lo andaban buscando para darle. A mí. Usted sabe que el que nada debe, nada teme. Entonces dije yo, o sea, yo me asusté, hermano, yo me sorprendí. ¿A mí? Sí, me dijo.
es que don fulano, me dijo, un señor que solo siempre andaba con su cuerpo y su arma. A él dice, me dijo, que tú te le fuiste a meter a su casa y le llevaste las cosas cuando él no estaba. Hermano, yo me quedé hasta helado, hermano. ¿Y sabes por qué no? Él te andaba buscando, me dijo. Hermano, yo sin saber. Él te andaba buscando para darte, me dijo, porque ya le habían dicho que un chelito había sido y que un chelito, y él sabía que vos eras, que usted era, me dijo. Pero chelitos hay varios, le digo. Sí, pero yo me he dado cuenta que a usted lo andaba buscando, me dijo. ¿Y sabe por qué no le hizo nada, me dijo? Porque un día lo vio que usted iba con la Biblia y él estaba esperándolo. Él estaba allí, me dijo, y vio que usted iba con la Biblia y pasó como que sin nada. Hermano, Dios mío, me podían bajar el caspero, dijo uno, y sin darme cuenta. Tremendo, hermano, lo que le estoy contando, hermano. Ante Dios estoy y no le puedo mentir. Me había confundido y yo, hermano, yo andaba haciendo esas cosas, hermano. Pero me había confundido. Y dice que dijo él, solo así dijo. Y la señora, la hermana, son de las hermanas que son bien informativas, ¿verdad? Aleluya. Me dijo eso. A la casa llegó a decirme. Y don fulano me dijo, porque lo vio que iba con la Biblia, me dijo, y con camisita manga larga. Por eso me dijo que ya no le iba a hacer nada. Pero yo le dije, Dios mío, si yo no he hecho eso. Pero así dijo, me dijo. Es tremendo, hermano. Es tremendo, porque me imaginé que yo también le podía acercar y saludarlo y todo, ¿verdad? Es tremendo eso, pero solo lo estoy poniendo, hermanos, como un ejemplo en este caso, ¿verdad? Onésimo le tocaba morir. Esa era la ley que lo amparaba a su amo Filemón. Sin embargo, Dios, hermanos, tuvo misericordia. Y lo mismo, hermanos, imagínense que me hubiera encontrado a mí en esa condición este señor, que no hubiera ido con la Biblia, no hubiera ido vestido como cristiano, posiblemente, hermano, me hubiera tocado. Y yo sin andar ningún alfiler. Porque como le repito, el que nada debe, nada teme. Pero imagínense, sin querer me iba a tocar. Pero Dios en su misericordia me guardó, hermano. Amén, amén. Porque yo eso dije, Dios guardó mi vida y no permitió, pues. Realmente Dios le dio ese pensamiento a este hombre. Aleluya. Cuando realmente yo ni siquiera había hecho tal cosa. Pero entonces, hermanos, aquí dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Pablo pide esa ayuda, ese favor. Pablo no le está diciendo, hermanos, a Filemón de que el castigo no es ese. Claramente, hermanos, él sabía, el apóstol Pablo sabía que Onésimo se merecía ese castigo. Sin embargo, él le pide, de favor te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Cuántos éramos inútiles, hermano? Aceptémoslo, hermanos. Éramos inútiles. Aleluya. Un sirve para nada. No servíamos, hermanos, cuando no conocíamos a Cristo. Nosotros éramos inútiles, hermanos. No podíamos hacer el bien. No podíamos. Y si hacíamos el bien, cobrábamos. Aleluya. Si dábamos un ray, queríamos cobrar. Aleluya. ¿Verdad? Así era, hermanos, éramos inútiles porque no servíamos para nada. Pero ahora, hermanos amados, en Cristo Jesús, ahora sí somos útiles, hermanos. Ahora sí somos útiles. Hay personas, hermanos, que aún dentro de la iglesia dicen, pero es que yo no sirvo para nada. Es que yo no puedo hacer nada. ¿Quién le ha dicho a usted que no? ¿Quién le ha dicho a usted que no? Sí es útil. Porque ahora está en los brazos del Señor, ahora está en los caminos de Dios, y Él nos dice en su palabra que ahora sí somos útiles. Bendito sea el Señor. Aquel pasaje famoso, hermanos, que cuando Jesús dijo, cuando hayas hecho lo que te que se te dijo que hicieras, decir, siervo inútiles somos. Pero eso lo dijo, hermanos, con el fin de que nosotros, hermanos, no
nos vayamos a vanagloriar cuando hacemos la voluntad del Señor. Amén. Cuando hacemos algo que el Señor nos ha pedido. Así Sino que nos sintamos siempre con la misma humildad. Que si yo canto, voy a cantar para el Señor y me voy a sentir, hermano, humilde, o sea, humillado ante el Señor, porque le canté al Señor, no para sentirme, hermano, como pavo real, ¿verdad? Yo soy el mejor cantante, yo puedo cantar, soy el único, de ahí nadie puede cantar. No es así, sino, hermanos, el Señor lo dijo para que nosotros, hermanos, lo que hacemos, que no nos vayamos a enfermar, ¿me comprende? Amén. Que no nos vayamos a enfermar, sino que, hermanos, podamos siempre engrandecer el nombre del Señor. Que si yo canté y logré cantar, es para la gloria del Señor, es porque el Señor así me lo permitió. De lo contrario, no podemos, hermano. Pero bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, esta petición tan linda, tan hermosa, hermanos, que el apóstol Pablo hace, no para él, sino para su hijo, hermanos, en la fe, su hijo que engendró, dice, en sus prisiones. El 11 dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero que ahora a ti y a mí nos es útil. Y dice, usted puede decir, pero yo no sé leer. Pero es útil en la obra del Señor. Usted puede decir como Moisés, pero es que yo soy tardo para hablar, soy tartamudo, por decirle así. Pero es útil en la obra del Señor. Para algo usted es bueno. Para algo Dios lo ha llamado. No es que Dios se haya equivocado, hermano. Dios no se ha equivocado en llamarlo a usted, en llamarme a mí. Dios sabe, hermanos, el propósito que quiere desempeñar en mi vida y en su vida también. Eso Dios lo sabe, hermanos. Entonces, nosotros debemos de saber que somos importantes en la obra del Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos son importantes, hermanos? Amén. De verdad, sintámonos importantes en la obra del Señor, hermanos. Primero, yo tengo un precio alto, hermanos. Amén. Porque no costáis, no valéis oro ni plata, sino la preciosa sangre de Cristo, dice su gloriosa palabra, hermanos. Hemos sido comprados a precio de sangre. Y si alguien quiere, hermanos, menospreciar nuestra vida, nosotros estamos muy seguros de que somos hijos de Dios y que nosotros, hermanos, ahora somos carísimos. Aparte de eso, que somos importantes dentro de la iglesia. Hace poco, hermanos, compartíamos con nuestros hermanos el domingo el Espíritu Santo y tu don espiritual. Dios nos ha dotado de dones a todos. Unos de una manera, otros de otro, otros les ha dado un don, a otros les ha dado otro don, pero a todos, hermanos, el Señor nos ha dado. Y debemos de estar muy conscientes de eso, hermanos, que somos importantes en la casa del Señor. Aleluya. Pero es que, hermano, yo me siento así bien menos que los demás porque yo solo a barrer llego. Yo solo a recoger la basurita. Yo solo a lavar el baño. Todos somos importantes, hermano. Si aquí pasamos a predicar, porque hay que predicar. Amén, hermanos. Hay que predicar la palabra del Señor. Porque todo es importante. No puede decir alguien, bueno, pero allí lo más importante son los que predican. No. Eso no es así, hermanos. Amén. Todos somos valiosos, todos somos importantes. Y bendito sea el nombre del Señor, que ahora sí somos útiles en la obra del Señor. Así que, hermano, ya no diga así, ya no diga yo no sirvo para nada, no. Y ni le diga al niño inútil, no se lo diga, porque el niño se lo va a creer. No se lo diga, usted dígale, sos un campeón, ese es mi guerrero, esa es mi guerrera, esa es mi niña valiente. Cuando nosotros le inyectamos palabras así, hermano, déjeme decirle que los niños se lo creen, hermano. Aunque se sacó un 4, no, usted en este momento se descuidó, pero usted es un guerrero, usted no me tenía que sacar esa nota. ¿Comprende? Así hablo con mi niño, hermano. ¿Y qué pasó aquí? Tú no eres de eso. Inmediatamente yo le digo, tú no eres de eso. Tú eres de 9 y 10. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Hay que ver qué está pasando. No, que pues algo hubo, pero tú no eres de esos. Y así, hermanos, hay que hacerlo de esa manera para que los niños se vayan creando que ellos son ganadores, que ellos son valientes, que ellos no son derrotados.
Porque derrotado, el único que está derrotado ya sabe quién es usted, ¿verdad? Pero nosotros con Cristo somos victoriosos, hermano. Amén. Las amigas son victoriosos. Los amigos son victoriosos en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. No se digan los hijos de Dios, ¿verdad? Los que hemos recibido al Señor, aunque nos vean así, hermano. Aunque el mundo nos desprecie, pero nosotros sabemos que valemos gran precio ante el Señor. Así que, hermanos, si nadie valora lo que usted hace, Cristo sí lo valora. Si alguien no le aplaude, Cristo sí le aplaude. Si alguien no ve bien lo que usted hace, el Señor sí lo ve con ojos de agrado. Bendito sea el Señor. Porque Dios es maravilloso, hermanos. ¿O usted no le aplaude a su hijo cuando hace algo bueno? Usted le aplaude, wow, hijo, ese es mi niño valiente, esa es mi hija valiente, ese es mi niño el que yo tengo. Es algo, hermanos, lindo. Y Dios lo hace con nosotros también. Así que ahora somos útiles para toda buena obra. Amén, hermanos. El cual dice, vuelvo a enviarte. Oiga, tú pues recíbele como a mí mismo. Imagínense lo que Pablo está pidiendo. Recíbele al hermano Onésimo como que a mí me estés recibiendo. Recíbele, por favor. Le pide, hermanos, de favor, aunque tengo la autoridad como apóstol de Jesucristo de mandarte, le dice ahí. Sin embargo, quiere que hermano Filemón lo reciba por amor. Lo reciba, hermano, porque en él sienta ese deseo de recibirlo. Y ahí hay algo más importante, y con esto voy a finalizar. Es que Pablo quería que lo perdonara. Amén. Que perdonara a Onésimo por lo que había hecho. ¿Qué tenía que hacer Filemón según las autoridades? Según, hermanos, las leyes que estaban a su favor. Sin ser hijo de Dios, sin conocimiento de Dios, Filemón tenía que sentenciarlo a muerte, a Onésimo. Sin embargo, bajo la petición del apóstol Pablo, lo pudo perdonar. Y no lo hizo, hermanos, forzosamente. No le dijo, Filemón, te mando, te ordeno que perdones la deuda de tu esclavo fugitivo. No, se lo pidió, que de él saliera, que de agrado de él lo pudiera perdonar. Qué lindo, hermanos, cuando se hace algo con agrado, cuando se hace algo que nace en el corazón y no que su pastor se lo dijo que lo hiciera, y no que su líder se lo ordenó, que lo dijo que lo hiciera, sino que lo hace con agrado. Lo hace por amor. Lo hace no porque, bueno, como me dijeron que lo hiciera, lo tengo que hacer. No, no son las cosas así. Las cosas son con agrado. Dios se agrada de los que hacen y le sirven con agrado. Pero cuando lo hacemos, hermanos, cuando lo hacemos de esa manera y decimos, bueno, modo. No. Eso no funciona. En el reino del Señor, imagínense que el Señor es tan caballeroso que cuando decide entrar en el corazón de una persona, no entra si la persona no se lo permite. Él no entra si la persona no le da ese espacio a él. Por lo tanto, nosotros, hermanos, de buena voluntad, de buena gana, sirvámosle al Señor. Sirvámosle a los hermanos. Al servirle a los hermanos de buena voluntad, Dios se lo va a recompensar en aquel día. Pero cuando usted lo hace, hermano, repito y termino con esto, cuando usted lo hace enojado, cuando lo hace no, lo tengo que hacer porque me lo dijo que lo hiciera, allí es duro, hermanos.
Porque usted lo va a hacer con capricho, lo va a hacer porque lo obligaron. Y lo otro más terrible es que Dios no se lo va a tomar en cuenta. Con toda sinceridad se lo digo. Así que, hermanos, sirvámosle al Señor por amor. Cantemos al Señor por amor. Sirvámosle al Señor por amor. Pero es que cantan mejor en los pericos, no importa, hermano. Es que cantan mejor los pijullos, no importa, hermano. Cantemos por amor al Señor. Amén, gloria a Dios. Cantemos para servirle al Señor. Agrademos al Señor. Y de eso Dios, hermano, se va a agradar siempre. Cuando Dios nos dé la oportunidad de interceder por otros, no lo dudemos. Hagámoslo, hermanos. Pablo se sintió muy agradado porque Filemón pudo recibir a Onésimo. Lo pudo recibir, lo recibió con agrado. Y fue como Pablo se lo dijo: así como me está siendo útil a mí, te va a ser a ti útil. Y así fue, hermanos. Ahora, de inútiles a útiles, el Señor hizo un cambio grande en nuestras vidas. Así que, hermano, ahora somos útiles en la obra del Señor. Somos importantes en la obra del Señor. Aunque nuestro hermano diga que no, Cristo dice sí. Amén, hermanos. Así que usted grábese esas palabras. Somos importantes en la obra del Señor. Aunque solo vaya a barrer el templo, soy importante en la obra del Señor. Aunque solo me den de lavar el baño, soy importante en la obra del Señor. Y usted ya oyó el testimonio de nuestro hermano pastor. En muchas ocasiones, no sé si probándolo o ya era mandato del Señor, vaya a lavar el baño. No le dieron el púlpito, vaya a lavar el baño. Pero mire este hombre, yo lo admiro. La gloria es para el Señor. Lo hizo con amor. Y cuando algo se hace con amor, Dios nunca se queda sin dar la recompensa. Dios siempre recompensa, hermanos. Dios siempre recompensa, hermanos. Dios siempre recompensa, hermanos. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Cuando todo lo hacemos con agrado, con amor, Dios siempre da el premio. Dios siempre da el pago, porque Él es misericordioso y amoroso con todos nosotros. Así que, hermanos, este ha sido el consejo de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga grandemente y sigámonos gozando.